Vamos a comenzar, amigos, el programa recibiendo a Ricardo Reilly, ingeniero agrónomo, representante de la Asociación Rural del Uruguay en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Recién repasábamos parte del audio de Ciudad Pereira, presidente de Farsul, que lo entrevistábamos ayer aquí en el programa. Bueno, confirmando esto que ya es público, Brasil busca el objetivo de ser libre de aftosa sin vacunación y acceder a mercados de alto valor, mejorar el acceso, sumar nuevos mercados, pero además poder, por ejemplo, exportar carne con hueso. Vamos a hablar de este tema con Ricardo Reilly. Ricardo, ¿cómo se ve esto desde Uruguay, teniendo en cuenta lo que significa Brasil como competidor? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Martín, y buenos días a toda la audiencia. Sí, es un tema que ya viene desde hace un tiempo, es decir, no es algo nuevo. Yo tendría que hacer algunas salvedades. Yo creo que lo primero que hay que resaltar en esto, Brasil, como cualquier país, está en todo su derecho de hacer lo que entienda pertinente con este y con otros temas. Se le podrá discutir la sincronización o el previo aviso o la coordinación, pero la realidad es que Brasil está en todo su derecho de tomar esta decisión. Está cumpliendo de alguna forma con lo que son las normas de la OIE, lo que es el plan de erradicación. Esto está enmarcado dentro de lo que es el PEFA, que es un plan hemisférico que tú conoces muy bien para erradicación de la fiebre aftosa. Acá en realidad no habrían fechas predeterminadas, pero sí Brasil tenía armado de alguna forma su cronograma. De hecho es parte de lo que está cumpliendo ahora. Y si vamos en lo que ha sido comunicado, que ha salido en estos días, yo no escuché la nota de llegado, pero sin duda que lo que a nosotros más nos afecta acá es lo que va a ocurrir con el estado de Río Grande del Sur, ¿verdad? Porque es el que está más ligado a Uruguay, si se quiere, y un competidor más directo en varios aspectos, además de otras salvedades que ahora te voy a mencionar más adelante. Esto Brasil lo presentó ante la OIE. Se pensaría que 2 años o 2 años y medio, ahí vendría lo que sería, libre de aftosa sin vacunación. Esto también hay que tenerlo en cuenta y es importante. Brasil, particularmente, esto lo hace por la carne de cerdo. También, obviamente, que esto pega en todas las carnes, pero particularmente uno de los grandes intereses de Brasil está vinculado a lo que es la carne de cerdo, que tiene un mercado y un precio, un valor diferencial muy grande dentro del circuito no aftósico, ¿verdad? Y eso es lo que cambia, es lo que hace a Brasil, impulsar todos estos cambios, ¿verdad? ¿Cómo le repercutiría, a Uruguay en ese sentido? Tú me preguntás qué es lo que debería, en definitiva, hacer Uruguay hacia adelante. Uruguay Claro. Debería de seguir vacunando internamente, a su vez de también tomar otras medidas en lo que refiere a lo que son los aspectos sanitarios y a lo que tiene que ver con reforzar acciones, por ejemplo, en lo que es la frontera, la creación de lo que pueden ser la llamada zona buffer también en la frontera, y controlar al máximo allí lo que es la vacunación. También ayudar en campañas de difusión, dando a conocer este cambio y también exhortando a cumplir con lo que son los planes de vacunación, algo que Uruguay hace muy bien y de hecho es algo que nos ha diferenciado en el mundo. Todo lo que tiene que ver también con la vigilancia, eso va a haber que seguramente reforzarlo. Estamos, reitero, pensando acá, según los plazos, 2 años y medio. Otra cosa que a veces nadie menciona, que en algún momento habrá que ver, qué va a ocurrir con el mercado de vacunas, porque estamos hablando que hay una disminución importante, ¿no? Al empezar a salir un actor como Brasil, ¿qué va a ocurrir con el precio? Es decir, hay una menor demanda, por lo tanto esto puede llevar a una menor producción, y esto también podría llevar a mayores costos. Pero eso es básicamente lo que me parece que Uruguay debería seguir de aquí hacia adelante, independientemente de que lo que decíamos, tú mencionabas cómo afectaría esto en los distintos mercados. Es decir, claro, Ricardo, porque ahí
esto dejaría a Brasil en una mejor posición desde el punto de vista sanitario. En caso de que reconozca la OIE ese estatus de libre de aftosa con vacunación, Brasil con un estatus superior al de Uruguay y con la posibilidad, por ejemplo, de acceder a muchos mercados, carne vacuna con hueso, por ejemplo. Bueno, todo eso, es decir, yo lo que digo que además todas estas cosas son muy dinámicas y hay que irlas analizando sobre la marcha. Yo lo primero que digo es que Uruguay tiene sus mercados consolidados. Uruguay viene trabajando muy bien en todos sus mercados y realmente creo que lo presentamos todos como tal, lo que ha sido el ejemplo de la apertura del mercado de Japón, es una excepción a nivel mundial que un mercado como Japón le abra las puertas a Uruguay con su estatus de libre de aftosa con vacunación. Yo en el corto plazo no veo que Brasil pueda hacer una competencia directa, reitero, por el trabajo que ha hecho Uruguay, por el trabajo que hace Uruguay y por lo consolidado que tiene los mercados, determinados mercados obviamente, Uruguay. Y por eso es que pienso, más allá de que esto es dinámico y que hay que ir reviendo todos estos pasos sobre la marcha, Uruguay entiendo que tiene que seguir haciendo lo que hace de forma reforzada, en lo que me refería a los aspectos sanitarios, de vigilancia y de control. Y bueno, y contra Brasil, bueno, Brasil, como te dije al inicio de la nota, más allá de que está en todo su derecho a hacer lo que quiera, igual iba a hacer lo que quiera, porque además Brasil es una potencia a nivel mundial y no consulta mucho en general cuando toma este tipo de resoluciones en esta y otros aspectos. Entonces creo que Uruguay, repito, la fortaleza que me parece que tiene Uruguay en ese aspecto, pero no te voy a decir que Brasil obviamente no va a salir a competir con otra condición, sí, obviamente que sí, pero Uruguay, repito, ha hecho muy bien sus deberes, tiene muy consolidados sus mercados y es muy respetado a nivel mundial por todo lo que ha hecho hasta ahora en materia sanitaria. Hay otro tema acá, Martín, y es cómo puede afectar, que quizá te diría, no voy a decir que es lo que más me preocupa, pero sí es un tema que no es menor, el cambio de estatus de Río Grande do Sul, y bueno, y en gran parte, bueno, estados de Brasil, y lo que son el ingreso de los productos uruguayos a ese destino. Brasil es un importante comprador de carne ovina con hueso, por ejemplo. Claro. Pero acá hay un punto, que tampoco es menor. El estado que más compra es el estado de San Pablo. Bueno, ya lo hablamos esto también. Habrá que buscar la manera y la coordinación, lo que nos dicen desde, bueno, nuestros delegados y lo que nos dicen desde los servicios ganaderos en el Uruguay, que hoy hay un relacionamiento muy bueno, no solo con Brasil, sino con todos los integrantes a nivel regional, con todos los colegas, sus colegas a nivel regional, por lo cual podría ser mucho más fácil de coordinar estas acciones, pero sin duda que Uruguay va a tener que buscar un pasaje, en caso de que sea terrestre, para lo que es, por ejemplo, la carne ovina con hueso en el mercado de San Pablo. Entonces, esas son cosas, camiones precintados, en fin, habrá que analizarlo y seguramente habrá que haber un protocolo. También, obviamente, está la figura del compartimento, pero creo que Uruguay allí donde tiene también que ver esos aspectos comerciales desde el punto de vista de Brasil como cliente. Tú me hablabas de Brasil como competidor y también como Brasil como cliente, es importante también, ¿verdad? Claro, Ricardo, ahora, esto es muy dinámico, recién lo mencionaba usted en el pasaje del razonamiento a propósito de esta situación. Ante un escenario posible de Brasil con un mejor estatus sanitario, pero además Brasil con una fortaleza de poder realizar variaciones de su moneda, de evaluar al real con respecto al dólar y hacerlo más competitivo sin tener un inconveniente importante en lo que es la situación monetaria interna, la inflación, eso también seguramente debe ser un elemento, la combinación de diferentes factores de Brasil, sumado a un posible mejor estatus sanitario entonces, es un tema que hay que seguir con atención. Y cuando usted dice esto es muy dinámico, significa que no deberíamos de cerrarnos a decir si Brasil consolida su estatus de libre de aftosa sin vacunación, que Uruguay pueda rever o revisar la posición de seguir vacunando en un futuro. Repito, Martín, esto es muy dinámico. Esta es una decisión, en este caso, no es de Brasil en su totalidad, pero sí de un estado particularmente, y me refiero a Río Grande do Sul porque nos compete de manera directa. También habrá que ver qué pasa con otros actores, porque Brasil no es el único actor. Habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con Paraguay, qué pasa con Argentina, en fin.
Cuando yo digo que esto es dinámico, uno no puede cerrarse a nada, porque tiene que ir analizando las cosas sobre la marcha. Tú mencionabas recién la competencia de Brasil. Es la competencia de Brasil, también es la competencia de Argentina, por tema de costos, por tema de la devaluación de la moneda, y eso a Uruguay hoy lo está complicando muchísimo en los mercados, tú lo sabes muy bien, a nivel internacional, particularmente en mercados como China, pero también en otros mercados, además con una situación interna de consumo que está disminuida por crisis económica, por la pandemia, por un montón de aspectos. ¿Ah? Entonces, quiero decir, todo esto es muy dinámico, hay que ir analizándolo sobre la marcha. Hoy la realidad es que además Brasil y Argentina, en su situación actual, quedan como clientes, pobres como clientes, pero en realidad quedan de manera, vamos a decir, muy buena para ellos desde el punto de vista de la competitividad. Entonces, es una situación que hay que irla viendo. Estamos también en medio de una situación de una pandemia. Yo no sé si tú mirabas las noticias hoy de lo que ocurrió, por ejemplo, con los pollos exportados de Brasil a China, que dieron positivo, no sé, una muestra de COVID-19. Quiero decir, esto todo es muy dinámico, hay que irlo analizando y no hay que perder de vista una cosa que para mí es la central, y es la fiebre aftosa como barrera no arancelaria y como traba comercial. Ese es un tema en el cual hay que trabajar mucho hacia futuro, porque sin duda que la limitante de acceso a mercados, hay una que es arancelaria, en términos generales estoy hablando, hay otra que muchas veces no se ve, quizá la aftosa y alguna otra que aparezca por ahí más visible, pero hay infinidad de factores que están operando hoy como trabas comerciales, y esas trabas, si no las trabajamos, pueden terminar siendo muchísimo más costosas para el Uruguay como barrera de acceso a los distintos mercados a los cuales Uruguay hoy accede. Ingeniero Ricardo O'Reilly, representante de la Asociación Rural en la Junta de INAC, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Martín, saludos a la audiencia.